¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes en este su programa UJAT Conciencia TV. Gracias por continuar con nosotros, por aprender y dedicar este tiempo para saber más, sobre todo las investigaciones que están haciendo los profesores investigadores de la UJAT. Gracias por continuar en este programa. Recuerde que estamos en Facebook, en UJAT Conciencia, y puede darle like y seguirnos y decirnos qué les ha parecido toda esta serie de programas que les hemos presentado. Hoy tenemos un programa muy interesante que tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestro entorno, sobre todo en redes sociales. Fíjense bien, ustedes van a encontrar mucha información acerca de productos que se utilizan como productos milagros. Incluso algunos son naturales, pero debemos de tener mucho cuidado en lo que se toma o en lo que se come. Y para ello hoy el tema que vamos a ver tiene que ver con el estudio químico y molecular de la guanábana como agente anticancerígeno, y para ello estamos aquí en el Laboratorio de Genómica de la División Académica de Ciencias Biológicas con una especialista y con sus tesistas, quien nos van a explicar precisamente todo acerca de este conocimiento que hay en redes sociales, si es verdad, si es mentira. Así que vamos a continuar y vamos precisamente a presentarles a la doctora Julia Lesher Gordillo, quien está trabajando con un equipo de colaboradores haciendo todo este estudio para nosotros, bueno, para la ciencia y para la sociedad tabasqueña. Así que, doctora Julia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en el laboratorio también y ayudarnos a difundir el trabajo que hacemos en este grupo. Pero también va a estar con nosotros hoy una de sus estudiantes, Heidi Beatriz Montejo Méndez, a quien le damos la bienvenida también. Heidi, ¿en qué consiste este estudio químico y molecular de la guanábana como agente anticancerígeno? Pues ese estudio consiste en determinar molecular y químicamente la presencia de estos compuestos que están reportados como agentes antitumorales o anticancerígenos. Estos compuestos tienen también otras propiedades que ya han sido estudiadas, pero la relevancia actual de del consumo de guanábana es por este tipo de propiedades. Este boom de conocimiento de utilización de la guanábana como anticancerígeno, ¿de dónde surge y por qué surge? Interés, bueno, no repentino, porque anteriormente la guanábana siempre ha sido utilizada por los pueblos tradicionales como antiparasitarios, etcétera, pero últimamente ha sido muy relevante porque han surgido varios estudios que tienen que ver con pruebas en diferentes tipos de cultivos de diferentes tipos de cáncer. La principal acción que tienen estos compuestos es que atacan a la producción de ATP de las células, y las células del cáncer tienen como característica principal una alta producción de ATP, lo que hace que se dividan sin control y pues formen tumores, etcétera. Entonces, la principal actividad es atacar, para estos compuestos, es atacar la producción de ATP, lo que las deja sin energía y pues entran en proceso de muerte celular. También se tiene registrado que estos compuestos, así como atacan a células de cáncer, también pueden atacar a células neuronales, ya que también tienen la característica de tener mucha demanda de ATP, puesto que son células neuronales. Entonces, existe una teoría en que estos compuestos tanto pueden beneficiar para fines terapéuticos para los diferentes tipos de cáncer, como provocar diferentes padecimientos, como lo son diferentes padecimientos neurodegenerativos, como algunos tipos de Parkinson. Sin embargo, han surgido estudios que apoyan la sinergia entre diferentes tipos de compuestos contenidos en la guanábana, como son las acetogeninas y los flavonoides, que juntos hacen un efecto sinérgico en diferentes dosis. Por lo tanto, es muy importante generar estudios que confirmen la utilización adecuada de estos compuestos, y no solamente decir esta fruta tiene tales beneficios y por ser natural va a ser beneficioso para la salud, porque por eso se tienen que hacer estudios que confirmen el uso adecuado de consumo de este tipo de productos. Ahora, y eso tiene mucho que ver con lo que consumimos. Hoy en día vamos a encontrar muchos productos que le llaman milagros, ¿no? Sin embargo, estos productos tienen a veces advertencias que no se leen bien. En este sentido,
el propósito de este trabajo también? Bueno, el propósito de ese trabajo fue primero identificar si en Tabasco y Chiapas no existe realmente un cultivo comercial de guanábana. La mayoría de los árboles encontrados son árboles de traspatio, e inclusive no solo de traspatio, inclusive como adorno, porque es una planta muy importante. Y la importancia fue determinar si las variedades y las condiciones climáticas de Tabasco y el norte de Chiapas favorecían la presencia de estos compuestos, como ya comentó Heidi, que se llaman acetogeninas y flavonoides, y ver realmente si había alguna variedad o ambiente que influyera en mejor producción o la ausencia, porque tampoco se tiene una referencia, se consume. Yo he escuchado personas que dicen, es que mi familiar de tal parte me encargó hojas de guanábana, ¿no? Pero no sabe si va a tener un consumo adecuado, si tiene la cantidad correcta de acetogeninas o si se está haciendo el correcto combinación de acetogeninas y flavonoides. Como te comentaba, por ejemplo, encontramos que en Amazon, o sin hacer comercial, 1 gramo de hojas de guanábana cuesta alrededor de $30, y en Europa una guanábana puede llegar a costar hasta 120 euros, ¿no? Porque es un boom. A la gente le dicen, tienes cáncer, fíjate, consume guanábana o consume guanábana para prevenir el cáncer. Y hay gente que como medida terapéutica dice, yo tomo té de guanábana para prevenir que no tenga cáncer. Y la idea de este proyecto, en el que también colabora el doctor Carlos Lobato García de la División de Básicas, es que primero fue evaluar químicamente si realmente teníamos los compuestos, y de ahí a nivel molecular es encontrar los genes asociados a estos compuestos para hacer un efecto sinérgico, determinar está funcionando y cómo está funcionando, ¿no? Muy bien, vamos a regresar entonces después de esta pequeña pausa de promocionales, para regresar y saber cómo están realizando precisamente la obtención de estos compuestos químicos en la utilización de la guanábana como agente anticancerígeno. Regresamos en un momentito. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en este su programa UJAT Conciencia, en donde estamos aprendiendo acerca del análisis químico y molecular de la guanábana como agente anticancerígeno con la doctora Julia Lesher Gordillo, quien nos está también explicando con una de sus tutoradas acerca del procedimiento. Ya dijimos en el laboratorio, nos explicó qué es lo que se hace, la importancia de este estudio, y ahora nos van a explicar precisamente cómo se lleva a cabo todo este proceso para el análisis químico y molecular. Para ello estamos con la doctora Julia. Muy bien, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, lo que hicimos primero fue una selección de los municipios donde podíamos encontrar una buena cantidad de árboles de guanábana, ya que para el análisis químico se necesitaba una cantidad de 5 kilos de hojas, y de hojas frescas para tener 1 kilo de hojas secas al final. Y para el análisis molecular hicimos un muestreo por árbol, obteniendo alrededor de 10 a 20 hojas por árbol, que estas deben evitar que tengan daño, ya sea daño físico o daño por plagas. Tienen que ser hojas jóvenes, preferentemente de la parte superior del árbol. El siguiente paso, después de que se seleccionan las hojas, ¿cuál es? Realizar una limpieza general de las hojas del árbol, ya que al estar expuestas al exterior pueden tener huevecillos de insectos, tal vez telarañas, suciedad, etcétera. Entonces, suciedad que viene por la lluvia, entonces se tiene que hacer una limpieza general de las hojas, secarlas para los posteriores tratamientos que se le da, tanto para la parte química como para la parte molecular. Muy bien, y una vez ya hecho todo este procedimiento, ¿van al laboratorio? ¿A dónde?
me imagino que también todo este trabajo se hace con un equipo de colaboradores. Sí, una vez limpias las muestras se trasladan a los diferentes laboratorios donde se va a procesar. Para el caso de las muestras moleculares se procesaron en el Laboratorio de Ciencias Genómicas de la UJAT, en la División Académica de Ciencias Biológicas, y para la parte química se procesaron en el Laboratorio de Química Orgánica de la División de Ciencias Básicas en Cunduacán. Para estos procesos, pues, para la parte molecular, ya que son muchas hojas, se contó con diferentes voluntarios que quisieron participar en el análisis de estos compuestos. ¿Ellos son alumnos también de la carrera de biología o de alguna otra carrera? ¿Hay otras instituciones participando? Bueno, fueron alumnos de biología principalmente y técnicos de laboratorio que tanto apoyaron con el muestreo, porque realmente es un buen trabajo conseguir las hojas. Tenemos que evitar que toquen el suelo, entonces se corta con una pértiga de elevación dependiendo de la altura de la planta, se seleccionan las hojas a muestrear y entre varias personas, dependiendo del viento, evitamos que caigan al suelo. Posteriormente, lo más rápido posible para evitar degradación, porque la guanábana es una planta que tiene una cantidad muy alta de metabolitos, entonces se oxida muy rápidamente. Tenemos que hacerlo muy rápido, limpiarlas, darles una limpieza superficial y posteriormente empacarlas, etiquetarlas, ponerlas en frío y trasladarlas al laboratorio de genómica. En la parte química, la limpieza se hacía en los laboratorios, pero limpiar y secar 5 kilos de hojas era una cantidad tremenda y necesitamos apoyo. Realmente nos apoyaron alrededor de 15 estudiantes que están haciendo parte de su tesis también, nos apoyaban en esta, voluntarios, servicios sociales y técnicos. ¿Hay algunas otras instituciones que estén participando en este proyecto con los que se estén haciendo también? No, está participando la División de Ciencias Básicas y también tenemos algo de asesoría del SICS de Málaga, España, con el doctor Iñaki Ondarza, que él está encargado del banco de germoplasma más grande de anonáceas y está interesado en continuar ese trabajo también con otras regiones del mundo. Ahora, algo muy interesante que surge de este proyecto y que lo comentaban al inicio es el hecho de que en Tabasco no tenemos aún todavía producciones o explotaciones que se estén dedicando a la producción masiva de este producto. Esto podría ser alguna muy buena alternativa. Una buena alternativa, es la idea, creo que está muy bien empezar por esta parte, conocer cuáles pudieran ser los municipios más apropiados y cuáles podrían hacerse una selección de plantas. Quizás Heidi en eso te puede explicar un poquito más, pero es una buena y promover entre los productores porque, como te comentaba, ya está teniendo una demanda a nivel mundial muy grande de guanábana y los precios son realmente altos, ¿no? Así que tiene un campo dentro de la farmacéutica muy grande. O sea, es algo interesante, así que los amigos productores que hayan o que estén viendo este programa, aquí hay una muy buena oportunidad, un buen potencial incluso para la cuestión de producción y sustento de algunas familias, ¿verdad? ¿Qué partes de la planta se utilizan, además de las hojas? ¿También se utiliza el fruto, tallos? ¿Qué más? Podrían utilizarse hojas, tallos, la fruta, podría dividirse la producción entre hojas y tallos, se podrían utilizar para fines medicinales y la fruta como se viene utilizando tradicionalmente para la elaboración de helados, jugos, pasteles, etcétera. Entonces es un cultivo que puede ofrecer mucha diversidad económica para los productores. Puesto que se puede utilizar toda la planta, ¿no? Eso es un beneficio y algo pues maravilloso de la producción de guanábana. Ahora, aquí en el estado, dentro de los municipios que se encontraron, ya nos van a platicar en un momento más de los resultados, pero ¿qué más observaban ustedes al ir recolectando las plantas o las diferentes partes de las plantas aquí en el estado? ¿Qué características veían? Estaban en Centro y Nacajúcar, en las que presentaban la mayor cantidad de estos compuestos. Entonces se podría centrar la producción en elegir y seleccionar árboles de estas regiones para poder establecer cultivos con estos fines. Debido precisamente a que estas plantas que obtuvieron estos compuestos
en estos municipios de Centro y Nacajuca. y Nacajuca, y en los demás, y en las otras partes del estado, incluso Chiapas, ¿qué con ellos? ¿Qué podrá Se hacer? encontró presencia de estos compuestos, pero en mayor cantidad se encontró en estos dos. O sea, existen los compuestos en la mayoría de los municipios evaluados, pero en mayor cantidad se encontró específicamente en estos dos municipios. Y en Palenque. Y en Palenque. Por parte de Chiapas, en Palenque. En Palenque ya hay plantaciones comerciales establecidas principalmente para consumo como en fresco y para producción industrial de yogurts o bebidas, pero para uso médico es muy importante también tener estos estudios para hacer una propagación a partir de ellos. Ok, vamos entonces a una pausa y regresamos para ya conocer los resultados ahí en el laboratorio de genómica después de estos promocionales. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en su programa UJAT Conciencia, y estamos aquí en el laboratorio de genómica de la UJAT, en donde ya nos están platicando precisamente de todo el trabajo que se ha venido haciendo en cuanto al proyecto de estudio químico y molecular de la guanábana como agente anticancerígeno. Ya nos explicaron precisamente cómo se hace el trabajo en campo y después cómo se hace aquí en el laboratorio. Ahora nos van a platicar aquí la estudiante Heidi Beatriz Montejo Méndez acerca de los resultados que se han tenido en el estudio precisamente de la obtención de estos compuestos químicos. ¿Cómo han obtenido ya los resultados y cómo se van a dar a conocer? Por la parte química, se hizo un estudio fitoquímico general para comprobar la presencia de estos compuestos. Todos los municipios evaluados se encontró la presencia de flavonoides y para la presencia de acetogenina solamente se encontró en los municipios de Nacajuca y de Centro. Para las cuantificaciones de flavonoides se encontraron que los municipios de de Nacajuca, Centro y por la parte de Chiapas, en el municipio de Palenque, se encontró la mayor cantidad de flavonoides. Bueno, ella también realizó la evaluación de 5 genes previamente reportados para la regulación de acetogeninas y flavonoides. Son los genes que se denominan PKS y pertenecen a la ruta policetidosintasa. Y encontró dos genes principalmente asociados, probablemente asociados más bien a la producción de acetogeninas y flavonoides. Fueron el gen PKS1 y PKS6. Ella encontró en el gen PKS1 3 variantes del gen. La variante 1 se encuentra en el municipio de Centro y Paraíso, y también encontró 4 variantes, en el gen PKS6. De ahí una de las variantes está asociada a Palenque y la otra variante está asociada al municipio de Nacajuca. Así que realmente, como fueron los municipios que presentaron presencia de acetogeninas, probablemente creemos que estos genes están asociados a la producción de acetogeninas. Faltaría secuenciarlos y caracterizarlos molecularmente para determinar su función, pero eso sería la siguiente etapa del proyecto. ¿Hay alguna relación, por ejemplo, entre el tipo o el tipo de fruto, la variedad de la fruta, a lo mejor con el hábitat donde se encuentra? ¿Sí hay alguna relación? Probablemente con el hábitat. O sea, nosotros, como había comentado anteriormente, en Tabasco no existe una producción comercial de guanábana, menos para uso médico, ¿no? Generalmente es para consumo en fresco, ya sea como para elaborar nieves o para elaborar refrescos, ¿no? Aguas y demás. Entonces, no quisimos, y también por la parte química, que consume una gran cantidad de hojas,
Para la parte química utilizamos 5 kilos de hojas para hacer la evaluación, y para la parte molecular es mucho más, menor la cantidad, alrededor de entre 10 y 20 hojas por árbol. Entonces, no caracterizamos la variedad como tal, pero sí una parte que puede influir mucho es el ambiente por ejemplo, del municipio. Puede influir el suelo, los nutrientes del suelo, la temperatura, la humedad, y inclusive la asociación con otras especies. Muy bien, es interesante precisamente todos estos resultados que nos están dando a conocer. ¿Qué recomendaciones podríamos hacerle, por ejemplo, a quienes nos están escuchando en cuestión de la gente que toma por alguien que lo comentó, porque lo encontraron en internet, el hecho de tomar té de hoja, té de tallo o el té del fruto, ¿verdad? Exactamente. Pues que se pueden consumir ese tipo de productos naturales, pero con ciertas restricciones, porque, por ejemplo, hay gente que tiene algún tipo de padecimiento y viene alguien y le dice, tal fruta es buena para tal cosa, o las semillas de tal, o las hojas de tal, el té de algo. Pero esta persona cree que por consumir mucha cantidad de estos compuestos se va a curar más rápido, o va a dejar de tener ciertos padecimientos en menor tiempo, porque va a prevenir la presencia. Entonces mucha de esta gente abusa del consumo de estas frutas. Como nos dicen en todas partes, el consumo excesivo de algo al final te hace daño. Entonces, al no estar totalmente caracterizadas con estudios clínicos adecuados y constantes, no se puede tener la facilidad de saber que ese compuesto no nos va a hacer daño. Entonces, consumirla en grandes cantidades es lo que nos puede hacer daño. O sea, si uno toma, no sé, una vez a la semana un té de guanábana, no le va a pasar gran cosa, pero si lo toma en grandes cantidades, no sé, se toma un té 3 veces al día, pues evidentemente le va a hacer daño. Y hay gente que consume el té, que se come un pastel de guanábana, luego se compra un helado, etcétera. Ok, interesante todo este programa, todo esto que nos acaban de dar a conocer. ¿Todos esos estudios ya los dieron en algún congreso, en algún libro, en algún artículo? Se presentó en algún congreso, en Jóvenes para la Investigación, lo presentó Heidi, y el artículo lo estamos preparando con el doctor Carlos Ernesto Lobato, que fue el que dirigió la parte química de este proyecto. Pues lo vamos a estar ya más pendientes de la publicación de este artículo, que definitivamente será de gran beneficio para nuestra sociedad, y vamos a poder entonces contar ya con conocimiento científico con el cual nosotros vamos a poder decidir, además de las recomendaciones que ya nos dieron la doctora Julia y Heidi también, acerca de el consumo de estos productos como agente anticancerígeno de la guanábana. Por nuestra parte es todo en este programa. Queremos agradecerle mucho a la doctora Julia por habernos dado luz en este tema, a Heidi también, quien próximamente presentará su título, y a todos los compañeros aquí del Laboratorio de Genómica de la División Académica de Ciencias Biológicas. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa de UJAT Conciencia. Gracias por estar con nosotros.